Espíritu Santo de Jehová. Adonai se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso a Yahweh, a Elohim, a Adonai, a Jireh, a Jehová? Oh, alabado sea tu nombre, Dios. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra en esta mañana. Oh, Jehová, a ti te alabamos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Dios. En esta mañana hemos venido a darte nuestra mejor adoración, Jehová. Ay, te adoramos, Dios. La gloria y la honra sea para Dios. Yo soy de los que digo, si yo voy a la casa de Dios, pueden tomar sus asientos, pueden sentarse. Si voy a la casa de Dios, voy a darle mi mejor adoración. No me voy a levantar tan temprano para yo venir solamente a hacer lo que dice otro. Yo no voy a venir a la casa de Dios como un espectador. Yo tengo que ser partícipe de la gloria de la casa de Dios. Predicaba anoche y pude entender algo antes de entrar al mensaje. Y esto lo digo porque entiendo que nosotros humanamente muchas veces tenemos situaciones difíciles. Y cuando vamos a la congregación, pastora, venimos a la congregación buscando una palabra de aliento, una palabra que nos conforte, una palabra que nos quite este pesar, una palabra que nos haga descansar. Y eso no está mal. Pero yo tengo que ir con un objetivo a la casa de Dios. En vez de poner como número uno el que me quite, es que yo ponga mi mejor adoración. Yo no sé cuánto están entendiendo. Porque Dios permite la tribulación en tu vida, no para que el enemigo vea que tú puedes. No, yo decía eso. Dios permite la tribulación en mi vida para que el enemigo vea que yo puedo. Pero no es así. El enemigo ya sabe que yo puedo y por eso me ataca. Cuando Dios permite la tribulación en mi vida es para que yo mismo vea lo que hay de Dios en mí. Y en esa tribulación yo pueda sacar lo que hay de Dios en mí. Por eso pude entender cuando la Biblia me dice que al pueblo de Israel, mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Pude entender que cuando lo oprimía el enemigo, entonces sacaba lo de Dios. Y por eso el pueblo se multiplicaba. Aunque nosotros estábamos estudiando las persecuciones del pueblo judío, del pueblo de Dios, y veíamos que más se multiplicaban, entonces pude entender que nada de lo que el enemigo te ataca solamente, y te lo estoy diciendo a ti para que entiendas que a la casa de Dios venimos a adorar. Hay un momento que debemos dejar esa tribulación ahí, porque las tribulaciones solamente están para que tú puedas entender lo que hay de Dios en tu vida. El pueblo de Dios entendía esto, por eso a ellos no le amedrentaban nada. Por eso me llamaba tanto la atención cuando aquellos grandes hombres, aunque lo sacrificaran, ellos decían: no, es que yo sé, hay un momento de adoración que no lo cambio por nada. Mi adoración no se vende, mi adoración no puede estar confabulada si estoy bien o si estoy mal. No puede estar condicionada, que es la palabra correcta, a cómo yo esté.
Mi adoración yo vengo a darla desde mi casa y voy a darle mi mejor adoración a mi Dios a pesar de la situación. Yo no sé cuántos están aquí para darle su mejor adoración a su Dios en esta mañana. A pesar de la situación le doy mi mejor adoración a mi Dios. Mi mejor adoración a mi Dios. Ay, alabado sea tu nombre, Dios. Y yo voy a adorarle y le voy a adorar en medio de la tribulación, porque reconozco quién es mi Dios. Yo lo voy a adorar porque he reconocido que Él es Dios, independientemente si yo tenga problema o no. Y cuando tú haces eso, entiendes por qué aquellos hombres, aquellos mártires dijeron: no importa si yo pierdo la vida, es que yo reconozco quién es mi Dios. Pero en esta mañana yo he venido a predicarle bajo el tema: el Dios de los tiempos. Tercera parte. Yo no sé cuántos estaban aquí en la primera y la segunda parte. Hoy vamos a darle finalización a esto. Y quiero que estén abriendo su Biblia en el libro de Génesis capítulo 33. Vamos a leer primero Génesis 33, versículo 18 al 20. Y luego me muevo al 35. Génesis 33. Versículo 18 al 20. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Génesis 33, 18. Después Jacob llegó sano y salvo a Canaán. Y cuando venía de Parán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Y me voy a mudar al 35. Váyanse conmigo, capítulo 35, versículo 9. 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. En otra versión dice: yo soy el Adonai. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra. Amén. Aquí podemos ver ya en capítulos anteriores, en prédicas anteriores, ya habíamos explicado cuál era la situación de Jacob. Y era que Jacob, desde el vientre de su madre, él había sido escogido. Y ya todos sabemos una historia así rapidísima, cómo él luchó contra, que él primero le compró la primogenitura a su hermano. Le compró la primogenitura. Y allí vemos como él, luego que le compra la primogenitura, llega un momento donde por esa primogenitura él tiene una situación con su hermano y tiene que salir de la tierra donde él estaba, de la tierra donde él nació. Él tuvo que salir porque él tuvo una situación con su hermano. Allí vemos que de manera inconsciente él hizo algo que le provocó una situación difícil, que lo sacó de su tierra y tuvo que durar 20 años fuera de la tierra. No vine a hablarte de esos 20 años. Allí vemos luego porque cuando tú tienes un llamado, tú puedes estar lejos, no importa dónde tú estés, el llamado sigue siendo tuyo. El llamado, si viene todavía de parte de Dios, Él te va a decir que tiene que cumplirse en tu vida. Así que él luchó, él trabajó estos 20 años, pero llega un tiempo donde el Señor le dice: recuérdate que tienes un llamado, y hoy he venido a recordarte que tienes que regresar a la tierra. Así que él obedece y dice: voy a la tierra. Y dice que cuando él obedece, dice que le salen ángeles y van con él, porque cuando Dios te manda, dice la palabra que al que Dios manda, este respalda. Así que como él obedeció la voz de Dios y se devolvió y dijo: yo voy a hacer lo que el Señor me mandó, y ya todo eso lo hemos predicado. Y dice la palabra que él entonces agarró y en medio
cruzó el río, ya saben, cruzó toda su familia. Y cuando cruza toda su familia, entonces él se queda de este lado del río. Cuando queda de este lado del río, es ahí donde se le presenta el ángel de Jehová. Y él tiene la lucha que ya todos sabemos. Y el corito que decimos: luchó Jacob con el ángel de Jehová. Todo el mundo lo sabe. Entonces ya con ese corito que todos sabemos, agarramos, porque de ahí que lo sacan. De ahí es que lo sacan. Y si no me bendice, no te vas. Sí, él sabía lo que le estaba diciendo, porque hay gente que no entiende algo. Cuando Jacob estaba luchando con el ángel y le decía: si no me bendice, no te vas, no era por decirlo. Nosotros venimos a la congregación. Voy muy rápido, voy al paso ahora. Lo que pasa es que quiero pasarle todo esto, porque ya lo he dado. Es como un recuento que ustedes agarren la película, adelántala. Eso así. No he entrado en el mensaje todavía. Pero se lo voy a decir un poquito mal paso, aunque sea un recuento. Ahí vemos que entonces él lucha con el ángel. Entonces él sabía lo que quería. Cuando él agarra y lucha con el ángel, él sabía que allí él había peleado una bendición en el mundo terrenal. Era necesario que en el mundo espiritual la peleara. Por eso le decía al ángel: si no me bendice, no te vas. Esa bendición que yo peleé allí, tú tienes que hacerla material aquí en el mundo espiritual para que aquello se pueda cumplir en la tierra. La gente no está entendiendo que muchas veces Dios te da una palabra, pero tú tienes que lucharle en el mundo espiritual para que se haga presente en el mundo terrenal. Y hoy yo he venido a predicarte y a decirte que hay cosas. Pastora, yo aprendí algo ahora en el final en esta parte que no sabía. Porque recuerde que yo le dije, yo le prediqué una vez que cuando hay situaciones donde nosotros cruzamos un portal, y cuando entendemos que estamos en la tierra, no estamos en la tierra. Porque cuando vemos, estamos hablando con Jesús y nadie lo ve, dijo: wow, es que estamos en otro nivel. Y yo entendía que cada vez que sucedía eso era que estaba en otro portal. Desde que yo veía que alguien hablaba con Dios, se mudó a otro portal. Y después aquí yo pude entender que no. Y ahora lo voy a predicar en este mensaje aquí. Ahí lo voy a predicar. Ahora voy a entender que no, que hay cosas que si Dios te dice: sube acá, como le dijo a Juan, sube acá, porque es necesario que aquí yo te explique lo que tú vas a hacer allá abajo. Pero hay cosas que Dios tiene que su reino bajarlo a la tierra. No siempre que Dios te habla es que tú cruzas un portal. Tú estás en la tierra y es necesario. Por eso Él dice: venga a tu reino. Así que hay momentos que Dios baja su reino a la tierra y dice: ¿acaso creen ustedes que cuando a Moisés se le presentó en la zarza fue porque cruzó un portal? Era aquí. Porque Moisés iba a tener una batalla aquí. Así que era necesario. Hay cosas que Dios no manda mensajero. Él viene y te lo dice personal. Cuando digo Dios, estoy hablando de una teofanía. Quiero que me entiendan. Cuando hablo de una teofanía, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Una manifestación de Dios. Porque dice la Biblia que no hay hombre que vea a Dios y viva. Así que de una manera u otra Él se te va a presentar y te va a hablar. Te va a decir: ahora mi Shekinah va a estar ahí para que tú entiendas que está contigo mi unción. Mi Shekinah va a bajar para que tú entiendas que no mandé mensajero, sino que mandé una parte de mi ser, a que tú entiendas que va contigo y que el llamado que tú tienes viene de parte de Dios. Y pude entender todo esto cuando Jacob luchó con el ángel. Y cuando Jacob lucha con el ángel al final le dice, le cambia el nombre. Y entendí yo, igual que ustedes, que esa era su bendición. Y hoy he venido a predicarle porque pude entender que esa no era la bendición de Jacob. El que le cambiaran el nombre era parte de un proceso. Yo te estoy diciendo que en la vida de todo cristiano, todo aquel que tiene llamado, hay procesos, hay paradas que son necesarios que tú recargues y que vaya cambiando, para que cuando tú llegues al final puedas recibir lo que tienes, porque así como está no lo puedes recibir. A ti tal vez no te cambien el nombre en el proceso, pero te cambian el carácter. Yo no sé a quién le he venido a hablar en esta mañana. Es que cuando tú viniste a la congregación, viniste a la iglesia, se supone que hace 2 años atrás tú eras una forma, y la gente ahora tiene que verte diferente. Ya no puede ver el cristianito que solamente venía con la Biblia, sino que ahora tiene que ver aquel que porta algo de Dios cuando va caminando y cuando habla. Tienen que verte diferente. Así que a Jacob, cuando iba a cruzar el río, no lo podían ver igual. Jacob de este lado, y cuando cruza de este lado, Esaú quería matar a Jacob, pero cuando cruza de este lado no cruza a Jacob, sino que cruza a Israel. Ya él no ve a Jacob. Él quería matar a Jacob, pero amaba a Israel. Porque cuando tú portas lo de Dios, aquel que te odia te ama.
Yo no sé a quién he venido a hablarle. A gente que muchas veces entiende que el problema de ellos es con el vecino de al lado, es con el vecino, es con el que trabaja al lado de él. No, yo te estoy diciendo que esa gente te está haciendo la guerra porque tú no has cambiado y no le has demostrado que lo de Dios está en ti. Que inmediatamente tú te muestres que lo de Dios está en ti. Aquel que te odia entonces te va a amar. Aquel que te hacía la guerra se va a hacer tu aliado porque está reconociendo que tú portas lo que hay de Dios. Y en esta mañana entonces quise predicar y ver. Y luego que recorrí todo esto es de capítulos anteriores. Recuérdense que esto es una serie y estoy dándole un rewind. No he entrado todavía. ¿Qué tiempo me queda? Ya terminé. Okay. No he entrado en el mensaje realmente. Recuérdense que nosotros leímos el libro de Génesis 33 del 18 al 20 y luego pasamos al 35 del 9 al 13. Y no he hablado de nada de eso. Haciéndole un recuento para que podamos todos entrar en sintonía y que el Espíritu de Dios pueda traer una revelación a tu vida en esta mañana y pueda entender qué Dios te está diciendo. Porque yo te digo en esta mañana, si Dios te dio una palabra al igual que Jacob, en tu vida tiene que cumplirse. Hay gente que entiende que la palabra de Dios se queda en el suelo o son en vano, que Dios es una palabra y eso no se cumple. Y hoy yo te certifico que si Dios te dio una palabra, la chequina de Dios tiene que hacer que esa palabra se cumpla en tu vida. Esa palabra gravita sobre ti hasta que tú te afinques, tú te ajustes. Entonces, cuando ya tú estás en el momento y en el tiempo de Dios, entonces viene. Es como a Juan el Bautista. No sé si ustedes pudieron leer a Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista, escuchamos de él cuando nace y cuando visita Elizabeth a María, escuchamos un ratico de él, pero llega un momento que ya no escuchamos más de Juan. ¿Y qué pasó con Juan? Había un momento, un proceso que él tenía que ser preparado. Hay gente que le dan la palabra y cree que se va a cumplir de una vez. No, hay momentos que cuando te dan la palabra te meten al proceso para que te prepares y luego decirle como le hicieron a Juan. Y después dice, y en aquel tiempo entonces salió Juan a predicar en el desierto. Esa prédica de Juan él no la aprendió jugando bola. Él no la aprendió viendo Netflix. Él no la aprendió chateando mucho. Él tuvo que tener un proceso donde conociera a Dios y entonces él pudiera hablar con autoridad. Porque aquellos que le escuchaban, dice la palabra que los mismos judíos no podían acusarle porque sabían que lo que él hablaba era de parte de Dios. Así que él tuvo que conocer a su Dios en el proceso. Aquel Juan que desde el principio nosotros vemos que fue llamado en un momento. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay gente que tiene palabra, que tiene llamado y entiende que el llamado y la palabra se van a cumplir cuando ellos quieran. No, hay un proceso de tu vida que tienes que ir y guardarte allí donde Dios te moldea, donde Dios te prepara, donde Dios pone todo lo necesario y lo que hay en ti Él lo saca, y cuando lo saca entonces si te saca la luz es porque ya tú estás preparado. Eso pasaba con Jacob. Jacob llegó un momento que ya cambió. Y hoy yo no he venido a predicar de Jacob, porque si predico de Jacob me voy a quedar allá atrás. Yo voy a predicar de aquel hombre que está de este lado del río. Así que yo voy a predicarle de Israel en esta mañana. Yo no voy a predicarle de Jacob. Y registra la palabra entonces que Jacob le había dicho a su Dios. Porque oigan, me llamaba mucho la atención que Jacob hablaba mucho y el Señor se le había presentado, como a mucha gente que el Señor ya se le ha manifestado, pero él todavía no conocía a ese Dios. Así que él seguía hablando del Dios de su padre, del Dios de Abraham. Pero llega un momento que él tiene miedo de devolverse para de su hermano. Y cuando se devuelve le dice al Señor, mira Señor, hay gente que le ha hecho mucha promesa a Dios, yo no sé si la cumple. Oye lo que le dijo Alexander, le dijo, papá Jehová, yo tengo miedo de ir donde mi hermano porque el tipo está full, el tipo tiene una armada, tiene una 12, el tipo está completo. Y yo no soy tan grande. Si tú pones gracia en mí, oiga lo que Jacob le dijo, búsquenlo. Eso está en el libro de Génesis. Si tú pones gracia en mí, entonces tú vas a ser mi Dios. ¿Cuánta gente le ha hecho promesa a Dios entendiendo que Dios no puede cumplirla? Y como que Dios escuchó esto y le dijo, vamos, voy, está la apuesta. Luego que él lo bendice, luego que él lucha con el ángel, entonces dice que cuando él cruza el río y ve a su hermano entonces cuando lo ve, siente una alegría en verlo. Y todo aquello que había pasado, entonces ya se le olvida. Entonces ahí Jacob, que ya no es Jacob sino Israel recuerda y dice, wow, ya Dios cumplió su promesa.
Y ahora voy a entrar al mensaje. Ahora voy al capítulo 33. Cuando Israel pasa de este lado, entonces podemos ver lo siguiente. Él dijo: si tú pones gracia en mí, de mi hermano, tú vas a ser mi Dios. Así que hay gente que le dice a Dios: tú vas a ser mi Dios, pero ¿cómo tú lo demuestras? ¿Cómo tú lo demuestras a los demás que es tu Dios? Diciéndole Dios te bendiga, diciéndole yo soy cristiano. Hoy he venido a decirte que hay cosas que te van a marcar sin que tú hables. En el capítulo 33 vemos lo siguiente. Israel sabía esto. Y cuando cruza de este lado, y que ya está del lado de la tierra que el Señor le prometió, pero había una tierra que no era de él, pero era una tierra buena, una tierra fértil, una tierra que todo el que la miraba la codiciaba. Así que él fue y le dijo: mira, yo necesito que tú me vendas una parcela de ahí. Pero ¿y para qué? Es una parcela que yo quiero que tú me vendas. Y dice que en aquella parcela, entonces él agarró y le hizo un altar a Jehová. Entonces ese altar se llamó el Elohé Israel, que si nosotros podemos traducirlo, significa el Todopoderoso de Israel, no de Jacob. Pero donde quiero entrar ahora en el mensaje es lo siguiente. Fíjate que él le prometió algo a Dios. Y cuando él le promete algo a Dios, él no habla del Dios de Abraham. Ahora él habla del Todopoderoso, del Dios de Israel. Dejó de decir el Dios de Abraham y dijo el Dios de Israel, pero no lo dijo con la boca. Hay algo que la gente no entiende y que yo he aprendido de mi obispo. Y es lo siguiente. El obispo hace mucho énfasis en algo. Y es que hagan altar en su casa. Hagan altar en su casa. Y aquí entonces me llama la atención, porque cuando veo el Señor, cuando quería que algo se parara o que algo siguiera o que sucediera, le decían: hágame altar. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Cuando tú haces un altar, tú estás levantando bandera y diciendo: yo soy propiedad de Cristo. Cuando tú haces un altar, donde quiera que tú estás diciéndole al enemigo: a mí tú me viste, pero ya ahora no me ves solo, porque yo tengo un Dios que lo represento. Cuando yo levanto altar, yo estoy diciendo: ya yo no camino solo, hay un Dios al cual yo le sirvo. Así que entendiendo esto, Israel levantó un altar. Y desde ese día, dice la palabra, no lo digo yo, cuando él levanta altar, yo no sé cuánta gente aquí levantan altar en su hogar. Cuando la pastora habla de que hagamos altar en nuestro hogar, está diciendo: ustedes tienen que levantar bandera, que el enemigo entienda que esa casa es una casa que le pertenece a Jehová. Cuando el vecino vea, el vecino tiene que ver que esa familia, no importa lo que esté sucediendo, le pertenece a Jehová. Así que es necesario que todos los que estemos aquí levantemos altares donde quiera que estemos. Y pude entender la grandeza del altar. Y Jacob sabía esto, que esto era lo que lo iba a sellar. No era que él dijera que era cristiano, no era que él viniera a la congregación Puerta de Esperanza los domingos en la mañana. No, él tenía que decirle al mundo espiritual y al mundo terrenal, levantando bandera: yo le pertenezco a Jehová. Ya yo no estoy solo, ya yo tengo a un Dios al cual le sirvo. Así que de ahí en adelante él dice: el Elohé Israel, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Y esto me gustó mucho, porque dije: wow, la promesa que él le hizo a Dios la cumplió. Ya él no habla del Dios de Abraham, ahora él habla del Dios de Israel. Y yo preguntaba: ¿y esto se queda aquí? Ya él demostró que él era su Dios. Y ahora vengo con lo que yo quería explicarle, cuando quería exponerle, predicarle a la sala. Tú tienes una palabra de bendición en tu vida, y esa bendición tiene que cumplirse. Pero no se va a cumplir solamente porque tú tienes la palabra. Hay códigos que tú tienes que tocar, hay situaciones que tienen que darse en tu vida, y para eso que se cumpla también tiene que estar la chequina y la aprobación. Hay un sello. Cuando usted va donde quiera a una empresa, le pueden dar un cheque, pero si ese cheque no tiene la firma de aquel que lo autoriza, entonces usted no puede cambiarlo. Así que tú tienes la palabra, pero si el Jehová de los ejércitos no te autoriza, esa bendición tú no la vas a recibir aquí en la tierra. Y pude ver esto entonces en el capítulo 35, versículos 9 al 13. Y dice entonces que después de que él hizo un altar que reconoció en el mundo espiritual y en el mundo terrenal quién era su Dios. Porque hay gente que se está perdiendo la bendición de decirle al mundo terrenal y al mundo espiritual quién es su Dios, porque tienen miedo. Porque así como Dios, tú dices: yo tengo un Dios, así el enemigo entonces va a ver que tú tienes un Dios y le tienes miedo. Pero hoy yo te digo en esta mañana,
Dios no te ha dado un espíritu de miedo. Y así como el enemigo te ve, también el enemigo sabe quién es tu Dios. Y tiene que pedir permiso entonces para ponerte la mano. Yo dije que cuando tú levantas un altar a tu Dios, el enemigo te va a tocar si Dios le da el permiso, porque ya tú no te ciñes tú. Ahí pude entender cuando Pablo hablaba que todos los escogidos, dice, si ustedes buscan la traducción de la palabra escogido, es que dice, ya no importa lo que tú quieres, ya no importa lo que tú tienes, ya no importa lo que te gusta. Porque como eres escogido, importa para qué fuiste creado. Entonces ahí es que Pablo dice, ya no me ciño yo, sino que hay otro que me ciñe. Pero voy a seguir leyendo. Y dice el libro de Génesis 35, versículo 9. Y apareció Dios a Jacob, o a Abraham, cuando había vuelto de Parán Aram. Y le recordó aquello que cuando él luchó con el ángel le había dicho. Fíjense lo siguiente. Después que él lucha con Parán Aram, después que él lucha con el ángel le dice, te cambié de nombre. Él cruza el río. En aquel lado, si todos leen, había una situación en la familia de él, porque muchas veces uno tiene lío de familia. Ustedes saben, yo no sé quién ha tenido lío de familia. Y una hermana de él tuvo un lío ahí con un hombre, se la llevaron a la mala, una gente de Siquén. El caso fue que se llevaron a la muchacha y ellos entendieron que esto era una deshonra. Así que sin hablar con él, los hijos de él tenía ya 11 hijos, el tipo no era fácil. Cuando sin hablar con él, los hermanos de ella se vengaron y lo mataron a todos. Entonces él dijo, ahora todas las naciones me van a caer. Todas las naciones ahora me van a hacer la guerra. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho? Pero él no entendía que ya él había levantado un altar. Y yo estoy haciendo énfasis porque quiero que me entiendan que es necesario. Y ahora pueden entender cuando el obispo dice, es necesario que levanten altar, es necesario. Fíjate que te dije ahorita, hay mucha gente que no levanta altar porque le tiene miedo al enemigo. No, cuando el enemigo ve quién es tu Dios, él te tiene miedo a ti porque tú estás levantando bandera y estás demostrando quién es tu Dios. Así que como él ya ha levantado altar, el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, y esto le dice, y ahí yo pude testificar lo del altar, pastora. Fíjese que cuando se le presentó el ángel, no se le presentó en cualquier sitio. La gente quiere hacer altar en cualquier sitio. La gente quiere invocar el nombre de Dios si está en el baño. La gente quiere invocar el nombre de Dios en cualquier sitio. Y el Señor le dice, no es así, así no se hace. Por eso ustedes piden y no reciben porque piden mal. Santiago, ¿cómo así? Sí, piden mal, no están entendiendo. Cuando el ángel se le presentó, no se le presentó en todos los sitios, se le presentó en Betel. No donde él quiso. Hay lugares. ¿Quién ha visto aquí cuarto de guerra? Hay muchos que han visto cuarto de guerra, ¿verdad que sí? Si ustedes ven, esto es un paréntesis, yo sé, ¿verdad? Si ustedes vieron cuarto de guerra, ustedes ven que esa persona, cada vez que tenía una situación familiar, una situación con los hijos, una situación con ella no iba en cualquier sitio de la casa. Había un sitio especial, específico, que era su altar, era su cuarto de guerra. Era ahí donde ella decía, es aquí donde mi Dios me visita. Hay gente que no está entendiendo esto, así que pude entenderlo aquí. Aquí el Señor no le dice a Jacob, mira, yo te voy a visitar aquí. No, él le dice, vete allá a Betel, que allá es que te visito. Léanlo. Él tuvo problemas. Y el Señor no le dice, pero esta es la tierra aquí donde yo te bendije. No, vete a Betel, que en Betel fue que tuviste la escalera donde subían y bajaban. En Betel fue que el ángel te visitó. Allí tú hiciste un altar y allí te voy a visitar. Así que él se fue con temor a que todas las naciones, por este lío que habían hecho sus hijos, lo persiguieran y lo mataran. Pero dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, léalo en el 34 por ahí, que cuando entonces él iba camino a donde Dios le dijo que fuera, a Betel, todas las naciones alrededor que él entendía que le iban a hacer la guerra tuvieron temor, porque Jehová había puesto un temor en ellos para que no lo tocaran.
Yo no sé si tú estás entendiendo, cuando tú le manifiestas al mundo espiritual quién es tu Dios, hay temor de tocarte, hay temor de que te persigan, hay temor de que toquen a los tuyos, porque tú has levantado bandera y tú has demostrado y le has dicho al mundo espiritual y terrenal: este es mi Dios. Así que ninguna de las naciones ajenas le hicieron nada. Emma, no se atrevieron a decirle nada. Entonces le dije: ajá. Pero esa fue la bendición, porque hoy he venido a hablarle cuál es la bendición realmente. Porque la bendición no fue cambiar el nombre. Ya te dije que esas son paradas necesarias en el proceso por el cual Dios en esa parada te prepara. Porque tú en el camino, en el proceso, tú te agotas. Yo no sé ustedes, pero en este caminar, porque dice Pablo que hay que pelear la buena batalla, pero en este proceso no se agota, a veces se cansa y es necesario que tú hagas parada. Esa parada la gente dice: wow, está en pecado, wow, ya ni lo ponen a predicar, mira, ya no le dan participación. Y la gente empieza a hablar, pero no está entendiendo que Dios te ha dicho: es necesario que te pares para que recargue, porque mucho camino te resta. Bueno, viene entonces el Señor le dice: vete a Betel. Y cuando él se va a Betel, entonces allí cuando está allí, el Señor se le presenta, pero no le manda el ángel. Y aquí donde quiero darte la bendición, aquí donde quiero darte la palabra, dice que aquí no se le presenta el ángel. Dice la palabra, si ustedes buscan en el original, que se le presentó Jehová. Y si ustedes buscan, dice que la Shequina de Jehová entonces inundó el lugar y le dijo: oiga lo que dijo Jehová: yo no soy el ángel que te mandé ahorita. No, espérate. Aquel ángel que te dijo que te bendecía, yo no soy. ¿Cómo que tú te llamas? Hoy ya tú has entendido que por ese pleito se te olvidó. Yo voy a rectificarte lo que el ángel te dijo, pero ahora yo lo voy a sellar, porque un cheque sin firma no vale nada. Así que he venido yo, el dueño de la empresa, a decirte lo que tienes de parte mía. Y le dice lo siguiente, y le dice, oiga lo que le dice: tu nombre es Jacob, ya no te llamará más Jacob sino Israel. Voy a certificar lo que dijo el ángel. Y empezó entonces la Shequina, porque dice que se le apareció Dios. Y cuando se le aparece Dios en la teofanía, como dije ahorita, una manifestación de Dios que tú no puedes ver, pero sabes que es Dios. Y esto lo podemos ver cuando a Elías se le presenta un viento fuerte, un viento recio, un torbellino. Y Elías sabía. Al final, cuando vino ese viento suave, Elías dijo: este es mi Dios, porque hay una manifestación. Yo conozco cuando se presenta el Dios de dioses, Señor de señores. Yo no sé cuánto presentan, cuánto saben que están teniendo una visitación de parte de Dios. Yo no sé cuánto entienden que no es lo mismo cuando yo estoy orando y diciendo solo que hago muchas cosas, a cuando yo tengo una visitación de parte de Dios que llega a mi vida. Así que el Señor le dijo, y se le apareció otra vez a Jacob Dios, y lo bendijo y le dijo: ya tu nombre no será más llamado Jacob, sino que te llamarás Israel. Y también le dijo, oiga que le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy el Adonai, dice el original. Yo soy el Adonai, el Todopoderoso, que he venido a decirte y ahora a certificar la bendición. Aquella palabra que te dieron allí, recuérdate que a ti te ungieron en un momento por encima de tus hermanos, pero cuando te dieron esa unción no fue que tú saliste de una vez, sino que es un momento de preparación. Pero ahora yo certifico que eso se va a hacer en ti. Y es aquí donde el Señor le da la bendición. Es aquí donde el Señor le dice: esta es la bendición, porque te lo está dando no cualquier gente, no cualquier Dios, te lo está diciendo el Dios verdadero, el Todopoderoso. Le dice la primera palabra que le dice, y me siento bien agradecido en esta mañana si ustedes pueden entender la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. Esta es la palabra de este domingo que traigo. Esta es la palabra de bendición. Esta es la bendición que le dieron a Israel. Le dice, la primera palabra que le dice Dios es: crece. Y me paro ahí. Crece. Y yo dije: espérate, ¿cómo que crezca? ¿Cómo que crezca? Si él ya tiene 11 hijos, si ya él tiene una familia próspera. Lo que pasa es que hay momentos, hay bendiciones que no son por un tiempo.
Hay bendiciones que van a arropar a una generación, a 2 generaciones, a 3 generaciones, que se va a hablar de ti mientras vida tenga. Hay gente que está aquí en esta mañana que tiene una palabra de parte de Dios, y esa palabra tiene que cumplirse en tu vida, porque esa palabra la va a recordar hasta la 5ª, hasta la 6ª generación tuya. Tiene que recordar esa palabra que Dios sembró a ti, y por esa palabra muchos van a decir: hoy me recuerdo que Dios dio una palabra, y por esa palabra es que yo estoy caminando. Así que el Señor le dice a Jacob: crece, crece, crece. Y aquí, ¿qué cristiano viniendo a la congregación y escuchando un mensaje todos los domingos no crece? Yo quiero saber cuál es ese que no crezca. ¿Habrá un cristiano que no crezca escuchando un mensaje todos los domingos? Hay cristianos que vienen los domingos y a veces vienen los jueves y los martes y no crecen. Porque cuando Dios, la chequina se te presenta y te da la palabra, no se la da al hombre, se la da a tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Cuando Dios le habla, le habló a Israel, no le habló al Israel hombre, le habló al espíritu de Israel y le dijo: crece, crece, crece. Así que era necesario que en el espíritu él tenía que entender que lo que Dios le estaba diciendo: es necesario que de ti salga algo más que cualquier simiente. Es necesario que yo pueda crecer, pero para yo crecer tengo que entender algo. No puedo crecer si no conozco la voz de Dios. No puedo crecer si no conozco las directrices de Dios. No puedo crecer si yo no me someto aunque las cosas no me gustan. No puedo crecer si yo estoy caminando como me da la gana. No puedo crecer aunque tenga la palabra y la palabra viene sellada por Dios, pero esta palabra de crecimiento tiene un acondicionamiento en la obediencia. Iglesia, hoy he venido a decirte que la bendición de parte de Dios, esa palabra que yo no te la voy a dar hoy porque hace tiempo que a ti te la dieron, de bendición, está gravitando sobre ti, pero es necesario que tú crezcas en obediencia. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que a mí como pastor me llamaron a que escudriñe las escrituras, y para yo crecer tengo que hacer lo que Dios me dijo. Pero hay gente aquí que el Señor le ha dicho qué tiene que hacer y no lo hace porque no le gusta, porque quiere hacer lo que está haciendo el otro. El Dios Todopoderoso no le mandó a nadie y le dijo: yo he venido a darte esa bendición y a sellarla. Así que lo primero que te digo, que crezca. Y aquí hay mucha gente que me da mucha lástima decirlo, no sé si lo diga, no voy a mencionar nombre, pero aquí hay gente que me preocupa en el sentido de que tengo mucho conociéndolo, somos muchos amigos y siempre voy a ser amigo, pero cuando le veo en el mundo espiritual digo: no ha crecido nada. Y entonces voy a mencionar nombres para que se enojen. No, pastora. Pero así como hay muchos que se han quedado estancados, me da mucha alegría porque también pude ver a aquellos que han crecido en Cristo Jesús. Que aunque no lo está mirando la pastora, el Señor sí lo está mirando. Y esta mañana he venido a decirte que Dios sí está viendo que tú estás creciendo y que esa bendición está creciendo al igual que creció con David. Sí, porque a la gente le gusta que le digan lo malo y que lo saquen a la luz para estar con el chimoteo y decir: tú viste que habló de tal o quién. Aquí no. Hoy he venido a decirte que aquí hay personas, óyeme, aquí en la iglesia Puerta de Esperanza, que aunque tú no lo veas, en Cristo Jesús están creciendo. Y no se lo dicen a nadie. Ellos no hablan con nadie, pero saben que lo que portan de Dios en ellos va creciendo cada día más. Y tú estás viendo que no son los mismos. Que como tú lo veías 2 años antes, ahora tú lo ves y dices: pero como no es lo mismo, no habla igual, no se comporta igual. Es más, te doy esta palabra: hasta su círculo de amigos lo han cambiado. Ya no se reúnen con quien se reunían antes. Ya su vocabulario ya tú lo ves medido. Y le gusta hablar más de la parte de Dios que hablar de muchas cosas seculares.
Ya no se enfocan tanto en qué yo voy a tener y qué yo quiero que Dios haga conmigo, sino en qué Dios puede hacer de mí. Cuando tú escuchas esto, tú dices, está creciendo, y eso me gusta. Porque entendieron lo que el ángel le dijo a Jacob cuando le dijo, crece. Que la gente pueda ver en ti a este Dios. Pero también le dijo otra palabra: multiplícate. Y yo dije, pero casi lo mismo eso. Si yo crezco, no es lo mismo. Hay un crecimiento personal, hay un crecimiento espiritual que tú como cristiano y como creyente tienes que experimentarlo y vivirlo día a día. No es que hoy sí y mañana no. Hay un crecimiento que tú tienes que ir día a día viéndolo. Ya yo te dije que ese crecimiento en un momento se va a detener, no porque tú quieras, sino porque Dios lo ha permitido. Pero cuando Dios permite que tú te pares, es para que recargues y sigas hacia donde Él te ha dicho. Así que luego de ese crecimiento viene la multiplicación. El Señor no le... Y esto es... He aprendido de mi obispo y voy a hablar mucho de eso, porque cada vez, yo no sé ustedes, pero yo vengo a la congregación, yo no sé si predique o no predique. Cuando yo no predico me llevo más que cuando predico, en el sentido de que yo voy escuchando todo lo que van diciendo y lo voy anotando. Y cuando ella dice, mira, para una gente multiplicarse, para una gente crecer, tiene que entender que no solamente basta con venir a la congregación y escucharme predicar. Porque cuando yo leo su tabla, lo primero que yo le hablo es de lo que Dios tiene para esa persona y cómo va a crecer, cómo se va a multiplicar. Y yo decía, pastora, realmente yo tengo anhelo de multiplicarme, yo quiero multiplicarme, yo quiero hacer las cosas en Dios. Y decía, eso es bueno, hay mucha gente que quiere, hay mucha gente que quiere multiplicarse. La bendición que el Señor le dio a Jacob, que le dijo, multiplícate, porque es necesario que tú entiendas que tu bendición viene preñada con una multiplicación que no solamente te va a ocupar a ti, pero para eso tú tienes que entender algo. Para tú multiplicarte, tú tienes que haber crecido. No puede multiplicarse si antes no crece. La gente quiere multiplicarse y hablar por ahí muchas cosas sin haber crecido, sin haber entendido la palabra que le dan sus líderes. Pero no tanto a eso, no solamente sus líderes, sino que hay una relación entre Dios y ellos que le dice, todavía no es tiempo, pero quieren salir. Así que en esta mañana yo he venido a decirte, la bendición que le dieron a Jacob, que le pasó a Israel luego que obedeció, fueron las siguientes: crece y multiplícate. Crece y multiplícate, porque de ti saldrán reyes y naciones. El Señor le estaba diciendo lo que le dijo a su padre allá. O sea, que a mí no me dieron, a Jacob no le dieron la bendición ahí, no. A Jacob le dieron la bendición allá adelante, allá. Hay 4 cosas que se las voy a dejar, que el Señor le dijo tanto a Abraham cuando lo llamó, se la dijo a Jacob. A Abraham le cambió el nombre, a Jacob le cambió el nombre. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Cuando iba a bendecir a Jacob, le digo, sal de ahí, de esa tierra, y vete a Betel. Y hay 2 cosas más que yo se las voy a dejar para que la busquen, pero hay 4 cosas que el Señor ya había bendecido a Jacob. No ahí. ¿Qué te estoy diciendo? Que la palabra de bendición que hay en tu vida, ya esa palabra Dios no te la dio en esta congregación. Hace tiempo que el Señor te dio esa palabra. ¿Y qué está pasando? Que esa palabra entonces no germina en mí, porque esa palabra tenía que hacerse física en Jacob. Y que hoy ya nosotros hablamos de las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel no nacieron cuando Jacob tuvo los hijos. Esas 12 tribus de Israel nacieron en la palabra.
Hay gente que le gusta que le vengan a predicar de que la casa que ellos dijeron a Dios, dame una casa, el Señor me la va a dar. Hay gente que le gusta que le digan cuál es mi bendición, porque yo no me he casado y ya soy viejo y necesito una esposa, dame mi esposa. Y la gente dice, hoy te traigo la bendición, Dios tiene esposa para ti. Hoy yo te digo que yo aprendí aquí que nada de eso Dios hace con el hombre. Dios va a bendecirte conforme a la palabra de bendición que Él te dio. Así que a Jacob, Él no le dio lo que Jacob quería. A Jacob, Él lo bendijo conforme a la palabra. ¿Qué le dijo Él a Abraham? ¿Qué le dijo Él a Jacob? Entonces, conforme a esa palabra viene la bendición. ¿Qué palabra te dio Dios? Porque conforme a esa palabra viene tu bendición. Hoy he venido a decirte, iglesia, que al igual que a Jacob, el Adonai se le presentó. La Chequina inundó a Israel y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el mismo que se te presentó allí en Betel, y hoy he venido a certificar esa bendición. Yo quiero que te ponga de pie, iglesia. Yo quiero que te ponga de pie. Si tú estás entendiendo la bendición que Dios tiene, que tiene para ti, no, que Dios te dio. Si tú estás entendiendo la bendición que Dios te dio, no ahora, porque ahora yo voy a traer a colación esto. Yo te he puesto de pie para algo, porque yo voy a orar al Padre en este momento para que esa bendición que Dios te dio, que es a través de qué, ¿de qué viene tu bendición? ¿A través de qué? ¿De qué? De la palabra. A Jacob no le dijeron toma un carro, toma una jipeta. El Señor solamente le dio una palabra y le dijo, esta es la palabra que tengo para ti: crece y multiplícate. Y hoy yo te digo, iglesia, esta es la palabra que tengo para ti. Yo no voy a mencionar ninguna palabra, pero sí voy a decirle al Padre Todopoderoso que traiga ahora a colación a tu mente, en el espíritu, esa palabra de bendición. Yo no sé si te gusta o no te gusta. Yo no sé si esa palabra de bendición te hace llorar o te hace reír. Pero hoy voy a recordarte en el mundo espiritual esa palabra de bendición. La gente me preguntaba, ¿cuál es la bendición? La bendición que le dieron a Jacob, ¿sabe cuál es? La palabra que le dieron allá, que se hizo viva y presente cuando vino el Señor y la selló. Esa es la bendición. Por eso yo decía ahorita que yo me alegraba cuando no predico, porque yo vengo a buscar palabra. Y cuando predica el obispo, cuando cualquier pastor predica, cualquiera persona que viene aquí de parte de Dios y predica, yo estoy atento. Y hay una palabrita que me llevo. Cuando Juan Carlos predica, le digo, wow, esa palabra que tú diste aquí me selló. Esa palabra yo me la llevo conmigo, porque yo entiendo que ahí está mi bendición, en la palabra. Así que aquí hay predicadores. Cuando hablo predicadores, hablo de hombres y mujeres que se han subido a este altar, que le han dado bendiciones a la gente. Y vemos que la bendición pasa el tiempo y no se cumplen. Y muchas veces decimos, ¿qué está pasando? Hoy yo te digo, iglesia, Dios quiere sellar esa bendición al igual que Jacob, pero no en cualquier sitio. Para eso tú tienes que estar condicionado en el altar que Dios te visitó. Ahí va a ser viva esa bendición. Yo quiero que tú levantes tu mano y cierres tus ojos. Voy a orar al Padre para que traiga a colación en este momento esa palabra de bendición por la cual está gravitando en tu vida. Y tú quieres que se haga presente, que se haga viva en ti. Pero recuerda esto. Hay gente que tiene llamado de parte de Dios. Ahora yo voy a ministrar a la iglesia. Yo quiero que tú te pongas en comunión en esta mañana. Hay gente que tiene llamado de parte de Dios. Hay gente que no debieron de estar en la posición que están hoy, porque Dios los llamó a otras alturas. Hay gente que no está entendiendo que tiene una palabra gravitando por encima de ellos, y esa palabra solamente está esperando que tú te sometas y que entienda el llamado al cual Dios te ha llamado. Esa palabra está gravitando sobre ti, y hoy te certifico que esa palabra está sobre ti. Amantísimo Dios, Jehová de los ejércitos, el Adonai Todopoderoso, en este momento te ruego, te suplico que traiga a colación la palabra de bendición que le diste a cada uno de ellos, Dios, no en este lugar, sino en aquel momento desde que lo sellaste en la eternidad. Aquella palabra para el cual
es la bendición de su generación y la bendición de ellos. Aquella palabra que no se aferra a cosas materiales, aquella palabra que no va dirigida a cosas materiales, que ellos muchas veces piden mal porque piden conforme a lo material, pero en esta mañana ellos van a pedir conforme a esa palabra, Dios. Esa es la bendición de esta mañana, que ellos, sus oídos se abren, su noema se abre, Dios, y cada pedido de ellos va a ser conforme a su palabra. Y estoy declarando en este momento, esta es la palabra que se riega ahí en toda la congregación, que se crecen y se multiplican en el nombre de Jesús. Estoy declarando en el nombre de Jesús que crecen y se multiplican, pero que crecen y se multiplican en la palabra, en ese llamado. Estoy declarando en el nombre de Jesús que aquello que se dijo de ti se va a cumplir. Estoy declarando en el nombre de Jesús que la Shekinah de Dios te visita y que allá en Betel, cuando hablo de Betel, estoy hablando en el lugar que tú hiciste el altar a tu Dios, en el lugar de intimidad con tu Dios. Esta palabra, el Señor te da el sello, la germina, y esa palabra se hace viva en ti y en los tuyos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¿Cuánto le dan aplauso a Dios? Tu presencia.